Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Estimado Pablo, Hola Eduardo, mucho buenos que días. comentar para este asunto de si México tiene posibilidades de crecer o también de si México está en una recesión técnica, tú me decías que es un término inadecuadamente expresado. De hecho, lo platicamos el martes con Juan Carlos Moreno Brit y aprovechando esa plática yo profundizo hoy en el Universal en el tema. Definitivamente es un término equivocado que llama confusión eh, y en ese sentido me parece que es más un impacto mediático que un análisis de realidad, ¿no? Ahora, acabamos de hablar hace unos días de la confianza empresarial. Hoy salió el dato de confianza del consumidor. Uh-huh. Y tenemos malas noticias porque el dato de enero cayó 0.9, segundo mes consecutivo de caída, y llegó a un punto más alto de 46 en noviembre, y diciembre y enero han caído. Ahora tú me dirías, ¿qué es la confianza del consumidor? Finalmente es una encuesta que realizan INEGI y Banco de México, preguntan, hacen un sondeo de opinión básicamente sobre 5 preguntas. Uno es, ¿cómo está la situación del hogar comparada con hace un año? ¿Cómo esperas que esté el próximo año? Y lo mismo para el país. ¿Cómo viste la situación del país hace 12 meses? ¿Cómo crees que va a estar la situación económica del país dentro de 12 meses? Y una quinta pregunta que es muy interesante. ¿Usted compraría algún bien duradero? Esto es una lavadora, una estufa, un refrigerador, ¿no? Uh-huh. Y lo que es interesante es que los 5 indicadores caen, porque este es un Es una caída pareja. sí, digamos en diferente magnitud, pero tiene que ver mucho con la inflación, con que se desató una fuerte ola del Omicron, que finalmente generan una sensación de pesimismo. Entonces, cuando hay esta sensación de pesimismo, ¿qué hacen las familias? Pues obviamente no se avientan a comprometerse a No. comprar algo a crédito, posponen decisiones importantes de compras fuertes, obviamente cancelan viajes, es lo primero que cuando las cosas se van a poner mal, las familias hacen, cancelan los viajes, las comidas afuera, ¿no? Entonces, es como una sensación de que las cosas están comenzando a ponerse mal y prefiero mejor posponer algunos gastos importantes. Pero lo que me llamó mucho la atención, Eduardo, es que generalmente los mexicanos somos muy optimistas, ¿no? Decimos, Uh-huh. no, pues después nos va a ir mejor, ¿no? Y ahora ni siquiera ese dato de expectativas está positivo, ¿no? Sí. Y es malo porque el consumo ciudadano representa algo así como el 60% del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, sí, y esto es si bien es un indicador que a veces puede ser engañoso porque no refleja forzosamente lo que yo gasto, ¿no? Es un indicador de percepción, pero sí refleja un estado de ánimo. Mira, es tan importante este indicador que cuando el presidente tomó posesión en diciembre del 2018, este indicador subió mucho porque la gente tenía mucha esperanza con el cambio de gobierno. Entonces, sí es un indicador que mide mucho, pues, cómo se sienten las personas, ¿no? Por eso yo creo que no solamente es un indicador económico, sino también político, ¿no? Y antes de cerrar, me gustaría que dijéramos, eso de decir de que es una recesión técnica, digamos, es un barbarismo Sí, en términos primera, económicos. primera porque el indicador usado para esto es el índice coincidente, que no solamente toma en cuenta la producción, sino el empleo y otras variables que miden cuál es el estado actual de la economía. Por eso se le llama coincidente. 2 trimestres consecutivos es engañoso porque muchas veces la contracción puede ser muy moderada y una recesión es una caída profunda de la actividad económica y del empleo en la mayoría de los sectores económicos. Por eso es un indicador que es engañoso.
además te voy a dar un contraejemplo. Por ejemplo, hubo una recesión en Estados Unidos en el 2001, donde no se cumplió la regla, hubo un trimestre con caída, otro trimestre con crecimiento, después otro trimestre con caída, y el comité de expertos dijo, de todos modos hay recesión. O sea, hay contraejemplos que rompen esta regla y que de todos modos decretan que hay recesión. El último dato, en Estados Unidos hubo una recesión entre febrero y abril. O sea, una recesión apenas de 3 meses, Eduardo. ¿Sí? No cumpliría el requisito de 2 trimestres consecutivos de caída. Uh-huh. Por eso es un mal término. El problema es que se ha generalizado tanto que la gente lo usa como si fuera regla. Es una discusión mediática espectacular para los encabezados, pero no sé, aquí se dijo, aquí se comentó en este espacio de que la economía mexicana no estaba en recesión, aquí. Sí, mira, el tema es que se presta mucho para el golpeteo político y creo que nos aleja del análisis serio. ¿Sí? Sí, tienes razón. Entonces yo creo que en ese sentido, en este programa, yo por lo menos tomo la postura de hablemos de cosas con datos duros, ¿no? Claro, por supuesto, por eso es uno de los principales colaboradores aquí que tenemos a Pablo. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Ahora, no es ningún consuelo que no estemos en recesión. Claro, por supuesto. El porque dato estamos sigue en una situación de estancamiento económico que si continúa, sí nos va a meter en una recesión. A ver, es un asunto, o sea, no hablemos de la capacidad, hablemos del potencial. ¿El país tiene potencial para crecer más de 5%? Potencial. Sí, pero con las políticas y con el ambiente y el entorno tan negativo, pues no se puede, ¿no? Creo que tú has entrevistado al colaborador anterior, pues te daba un panorama en ese sentido, ¿no? Sí. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo, como siempre, nuestro agradecimiento y cariño. Gracias.